Los medios legislativos presentan TVL Noticias. Saludos amigos, sean bienvenidos a TVL Noticias. Llegamos a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y también por redes sociales a través de Facebook Live. Hoy en nuestro segmento Conoce la Ley, el que hemos puesto a su consideración para conocer de cerca los beneficios de aquellas normativas que se aprueban aquí en la Asamblea Nacional, vamos a dialogar acerca de la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte. Bienvenidos. Conoce la ley. Y para efectos de este análisis hemos preparado un video de contexto que lo compartimos con ustedes a continuación. La Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte contiene 32 artículos, 2 disposiciones generales, 1 disposición reformatoria y 3 disposiciones transitorias. Tiene por objetivo prevenir y sancionar toda forma de violencia y riesgo en escenarios y eventos deportivos, así como regular la organización y realización de los mismos. Abarca el régimen de prevención y gestión de riesgos en escenarios y eventos deportivos, políticas públicas generales para la prevención de la violencia en el deporte, un sistema de licencias de escenarios deportivos, la regulación de ingreso de objetos de escenarios deportivos, entre otros. Esta ley está vigente desde el 30 de abril del 2019. Y de inmediato en este espacio damos la más cordial bienvenida al asambleísta Carlos Vera. Bienvenido, asambleísta. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un saludo para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos ven a través de los medios legislativos. Así que es un gusto poder estar compartiendo con ustedes y dar a conocer tan importante ley. Así es, y como lo hemos dicho, para conocer precisamente detalles acerca de la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte. Una normativa que, como vimos en el video de contexto, fue publicada en el registro oficial el 30 de abril del presente año, pero cuyo debate surge a raíz de ¿qué, asambleísta? Bueno, es importante destacar que esta normativa surge en base a la necesidad imperiosa de crear regulaciones que vayan justamente a tratar de prevenir la violencia que lamentablemente día a día estaba creciendo en los escenarios deportivos. Y como ustedes conocen, pues, o la mayoría de ecuatorianos lo conocen, me desempeñé por muchos años en el área deportiva, como árbitro de fútbol, como dirigente del deporte amateur. ¿Ha podido conocer de cerca y conocíamos toda esta de cerca exactamente la problemática y en base a la experiencia, una vez que tuvimos la oportunidad de estar acá ocupando un curul en la Asamblea Nacional por decisión del pueblo ecuatoriano, pues quisimos darle justamente al deporte lo que el deporte nos dio. Y basado en la experiencia se nos ocurrió esta iniciativa, ¿no? De comenzar, y comenzamos a madurar la idea, comenzamos a cristalizarla con la parte jurídica y es así donde nace este proyecto que en su momento fue socializado con un sinnúmero de actores que conviven también con las realidades. Y es así como se lanza y se construye la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte. Justamente, asambleísta, a partir de esta experiencia a la que usted hace referencia, si se quiere, lo primero que se nos viene a la mente son aquellas escenas, aquellas imágenes de violencia en los estadios del país, en donde hemos visto que se han perdido muchísimas vidas a causa de la intolerancia, quizá a causa de estos hechos que sin duda alguna no se deben volver a repetir. Sí, y es lamentable, ¿no? Hechos muy graves. Yo justamente fui testigo en un hecho lamentable, en un clásico del Astilleros, donde producto del lanzamiento de una bengala, irresponsablemente le quitó la vida a un niño, algo realmente lamentable, y sin embargo no había normativas jurídicas que regulen desde la entrada mismo de este tipo de artefactos. Entonces nos daba gusto también ver experiencias internacionales como de una u otra manera se maneja el tema de la disciplina y el control y sanciones también en los escenarios deportivos. Es así como nace, como usted lo ha dicho, en base a la experiencia que tuvimos, no solamente en el campo del deporte, del fútbol, en todas las disciplinas deportivas siempre más, incluso en las áreas amateur o barriales donde más problemas a veces incurren con hechos de violencia. Entonces quisimos darle
también a las autoridades una normativa para que ellos puedan también actuar, porque ese era un reclamo que teníamos desde la parte de la justicia, desde la parte de la Policía Nacional, que no encontraban dentro de nuestro COIT alguna herramienta para poder de una u otra manera ir bajando los índices y erradicando de una vez por todas los temas de violencia en los escenarios deportivos. Ahora bien, es importante también señalar, asambleísta Vera, que esta es una realidad no únicamente inherente a nuestro país. Vemos que lo que sucede aquí sucede también en muchos otros países, la historia da cuenta de aquello, y si bien la regulación, la normativa es necesaria, es importante, cabe también la reflexión de qué nos pasa como sociedad. Indudablemente, no es un tema cultural, por eso también esta ley, y lo vamos a hablar también más adelante, conmina también a algunas instituciones como el Ministerio de Educación, que dentro de su malla curricular también haya materias que den en contra de la violencia en los escenarios deportivos, al Ministerio del Deporte, a los medios de comunicación, también para que traten de inducir hechos que no vayan en contra de esta actividad que es lamentable, sobre todo en el área del deporte. E incluso bajo la experiencia que tuvimos a nivel internacional, vimos cómo países que se consideraban en su momento violentos, bajo una normativa que se creó, fueron cambiando esta cultura, porque lamentablemente nosotros los seres humanos muchas veces nos adaptamos a los sistemas que hay en su momento. Y me daba mucho gusto, por ejemplo, un país vecino nuestro, nomás, Colombia. En Colombia anteriormente era imposible, o bien difícil, no imposible, sino muy difícil, ir a un escenario deportivo. Sin embargo, en la actualidad, una vez que se cambia la normativa jurídica, los escenarios deportivos no tienen incluso mallas de protección. Y da gusto. Lo estamos viendo ahora en nuestro país mismo. Se está tratando de a poquito, ir yendo. Tampoco es una situación fácil, pero eso es pero muy beneficioso para el país, para la imagen que podemos dar, el tema de erradicar o sacar por completo la malla en los escenarios deportivos. Esa es una muestra de que vamos creciendo, pero era importante, pero muy importante tener una normativa para poder regular aquellos hechos que vayan en contra de los principios básicos del deporte. Porque, ojo, a veces en un escenario deportivo pueden haber 10.000, 30.000, 40.000 personas. Y no todos tienen ese concepto de ir a disfrutar. Son unos cuantos, pero sin embargo, estos cuantos que hacían quedar mal o que no van realmente a disfrutar lo que es el deporte, quedaban completamente sin sanciones, y esto se iba incrementando cada vez, ¿no? Yo hacía referencia, asambleísta Vera, a que este no es un tema inherente de manera exclusiva a nuestro país, porque yo recuerdo, y muchos recordarán, que justo en momentos en que se debatía esta propuesta de ley aquí en la Asamblea Nacional, se registró aquel episodio entre los hinchas, así es, de River y de Boca en Argentina. Sí, pero ellos tienen una normativa para sancionar. Pese a ello. Aunque no se dio dentro del escenario deportivo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es lo importante de esta ley, ¿no? Que también sanciona aquellos hechos que se dan con ocasión deportiva, como se llama, o sea, que en el trayecto o que van vinculados a un hecho que haya relacionado con una programación deportiva. Entonces, este tipo de hechos también son sancionados. No necesariamente tiene que ser dentro de un escenario deportivo. Yo aquí sí quiero resaltar y llamar a las autoridades que hagan cumplir la norma como corresponde. Ya tienen una herramienta. Ahora es hacerla cumplir. ¿Por qué le digo? Porque no hemos dado cuenta y han habido experiencias en semanas atrás donde se siguen sancionando con la normativa anterior. O sea, estamos no haciendo cumplir una ley que justamente fue creada para tratar de erradicar este tipo de hechos. Entonces aquí sí las autoridades de justicia, incluso nosotros vamos a enviar un comunicado a las autoridades de justicia para que apliquen la normativa como corresponde. Es la única forma, de una u otra manera, los malos elementos irlos sacando o que vayan aprendiendo de que un escenario se va con una intención diferente. Correcto. Usted tuvo una participación muy activa en el tratamiento de esta propuesta de ley, asambleísta Vera, y nos gustaría un poco también profundizar en cómo fue todo este proceso de análisis, de construcción también hasta cierto punto a través de aquellos insumos que ustedes pudieron recibir desde diversos sectores. ¿Cómo fue el proceso de socialización? Yo creo que una de las cosas más importantes, la cual destaco de esta asamblea, es que las leyes se construyen o se están construyendo con los actores directos, con los actores que están involucrados justamente en la problemática. Una vez que fue aprobado el proyecto, comenzó un sinnúmero de reuniones y socializaciones con dichos actores, por ejemplo, Policía Nacional, Judicatura,
Secretaría del Deporte, Secretaría de Gestión de Riesgo, federaciones deportivas provinciales, árbitros, deportistas, periodistas deportivos, los mismos aficionados, las barras organizadas. Se trató de que todos pongan sus aportaciones y llegamos a un consenso muy bueno, porque fue una ley en la cual involucra a todos, incluso el tema de los discapacitados, en el cual esta ley también le da una importancia total a las personas para que tengan sus espacios como debe ser, ¿no? Incluso con un acompañante. Yo creo que fue una ley que tomó su tiempo, pero que indudablemente es una ley que llena las expectativas para todos los que de una manera nos gusta el deporte. Correcto. Vamos a hacer una breve pausa, asambleísta Vera, para en el siguiente bloque precisamente poder conocer ya a detalle, a profundidad, aquellos alcances de esta ley ya vigente que busca prevenir y sancionar la violencia en el deporte. Amigos, ya regresamos. Quédese en nuestra sintonía. Amigos, continuamos con más de TVL Noticias y en esta ocasión el segmento Conoce la Ley, en donde junto al asambleísta Carlos Vera analizamos los alcances de la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte. Asambleísta Vera, lo dice este mismo proyecto de ley en su objeto. Esta ley tiene por objeto prevenir y sancionar toda forma de violencia y riesgo en escenarios y eventos deportivos, así como también regular la organización y realización de los mismos. ¿Qué es lo que se considera, qué se contempla para llegar a este objetivo? Bueno, como principio fundamental de la ley está la prevención. Como su nombre mismo lo indica, la idea es prevenir estos hechos, pero también de sancionar a aquellos que incurren en el tipo de falta, ¿no? Es un articulado que está compuesto de 32 artículos, que reforma el 397, se mantiene, que es importante, se mantienen los trabajos comunitarios y prohibición de ingresos de escenarios deportivos, aquellas faltas consideradas leves, como por ejemplo subirse a una malla, ingresar a los escenarios deportivos, pero también sanciona a los dirigentes que no denuncian hechos de violencia que puedan haberse suscitado. Por aquí la relación o la corresponsabilidad es de todos, no solamente del que incurre, sino también el que está a cargo de la organización o el dueño de la organización de un evento deportivo, ¿no? Hay que destacar que esto no es solamente en el fútbol, por eso es en el deporte, en todas las disciplinas deportivas. En escenarios deportivos en general. Exactamente, donde se produzca un tema de violencia se aplica esta ley. ¿Qué es el tema también sancionatorio? En cuanto también reforma el 397, por ejemplo, sanciona con prohibición privativa de libertad de 1 a 10 días aquellas personas, por ejemplo, que ingresan con petardos, bengala, objetos cortopunzantes. ¿Esto ya no se contemplaba antes, asambleísta? Lamentablemente. No se contemplaba. Eso se contemplaba, pero como una sanción simplemente de trabajo comunitario, como una sanción administrativa que nosotros incluso creemos que con tantos hechos de violencia y con desenlaces fatales que han habido, no nos explicamos cómo anteriormente no había habido una reforma a esta iniciativa, porque la idea es, ¿qué va a hacer un aficionado deportivo? ¿Qué va a hacer un aficionado deportivo con un petardo, con una bengala, con un explosivo a un escenario deportivo? ¿Qué va a hacer un aficionado con un objeto cortopunzante a un escenario deportivo? Entonces, hay que tomar las medidas y los correctivos del caso en esto. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros, y bajo también la proporcionalidad de penas, porque va relacionada con el articulado también, con el Código Orgánico Integral Penal, propusimos esta reforma y que fue acogida de buena manera, incluso por la Comisión de Justicia en su momento, porque se trabajó articuladamente también con ellos. Correctivos, asambleísta Vera, que también implican evidentemente un efectivo control en el ingreso a estos escenarios, porque ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa con estos controles por parte de las personas que están a cargo? Es que aquí viene el trabajo que también hacía la policía, y por qué también decimos que es una responsabilidad compartida también de los dirigentes, porque la policía hace todo su control,
nos demostraban, incluso con los operativos que se hacían de inteligencia, de incluso bloquear incluso en el trayecto, en los buses, decomisaban artículos cortopunzantes, explosivos, petardos, pero aparecían ya dentro del escenario deportivo. Entonces, se podría deducir incluso como posibilidad de que había una correlación o corresponsabilidad de la misma dirigencia, con que días antes a lo mejor estaban dentro del escenario deportivo, también ya ingresados estos objetos. Entonces ahí sí, por eso es que ahorita también se sanciona al organizador del evento que no denuncie estos hechos, para que ellos sean también partícipes, ¿no? Estas sanciones ya no solo implican o no implican trabajo comunitario, ¿qué es lo que implican? Bueno, en este caso, si en el caso del dirigente que no denuncie, se implica trabajo comunitario y prohibición de ingreso de escenarios deportivos con el tiempo que juzgue el juez, ¿no? En cambio, el aficionado que ingresa o que enciende una bengala o un petardo, obviamente ya se constituye ya en una situación de peligro latente a otra persona, ya va con sanciones que pueden ir de 1 a 10 días de privación de libertad, una multa de un salario de hasta 25% del salario básico unificado, y obviamente la prohibición de ingreso a los escenarios deportivos siempre se mantiene, ¿no? Eso también el juez determinará la forma de cómo aplicar esta normativa. A lo mejor se presenta cada vez que juegue ese equipo en una comisaría, en un retén. Bueno, esa es la forma, la determina el juez. Yo creo que este es uno de los temas muy importantes, el lanzamiento de objetos. Era algo asombroso. Yo creo que a todos los que nos ha gustado el deporte no podemos concebir de que no se hayan tomado los correctivos anteriormente. No es posible que una persona lance un objeto contundente a la cancha. Usted lo debe haber vivido muy de cerca, ¿no? Muy de cerca. A la cancha, pero no solamente, pero la problemática no eran los temas internos en la cancha, sino entre barras. Así es. O sea, en un escenario donde hay un sinnúmero de aficionados, una persona que lance un objeto tiene una mayor probabilidad de que impacte a cualquier persona y que produzca un daño que pueda ser justamente lamentable para la persona a quien reciba el impacto. Entonces, bajo esa perspectiva, estos hechos también ahora son sancionados con privación de libertad y obviamente con sanciones económicas, ¿no? Y no solo objetos, asambleísta, vimos también ese fatídico hecho en el estadio Capuel en la ciudad de Guayaquil, en donde se lanzó desde la parte más alta del estadio a un animalito. Sí, indudablemente. Estos son temas que ya están contemplados en el Código Orgánico Integral Penal, por eso este articulado va de la mano. No quisimos confrontar con un código que incluso se está en tratamiento justamente en reformar algunos artículos justamente para que salga y castigue todos los hechos que a lo mejor han quedado por ahí en el aire, ¿no? Yo creo que es fundamental conocer este tipo de normativa, pero lo más importante es que las autoridades comiencen a aplicarlo tal como está, que es lo que nos está llamando la atención, y ojalá se pueda de una vez por todas cumplir el objetivo de esta normativa, de que es erradicar o prevenir la violencia en los escenarios deportivos. También se ha considerado dentro de esta norma asambleísta aspectos como lo relativo a la licencia para los escenarios deportivos. Sí, es importantísimo esto, ¿no? Es importantísimo porque los escenarios deportivos tienen que tener una licencia a nivel mundial, así también se considera, en el cual pues los escenarios tienen que tener todas las condiciones necesarias para poder ser sedes o albergar un evento deportivo masivo. Entonces, aquí se integran el municipio local, la Secretaría de Gestión de Riesgos, indudablemente la federación o el dueño del escenario deportivo, y obviamente las autoridades que de una u otra manera tienen que ser partícipes de esto. En este caso, la Secretaría del Deporte pues tiene que crear la normativa para justamente darle las licencias deportivas a los escenarios deportivos y que sean el aval para que puedan ser objeto o utilizados para un evento masivo, porque no queremos que pase alguna situación grave. Yo fui testigo hace muchos años cuando en un estadio, que era el Estadio 7 de Octubre de Quevedo, siendo yo un aficionado, la visera se cayó y hubo un sinnúmero de personas fallecidas. ¿Y es que es lo que acredita el que estos espacios cumplan con las condiciones mínimas de seguridad? Exactamente, tiene que cumplir las condiciones mínimas de seguridad. Aquí hay exámenes estructurales, exámenes de rutas de evacuación, que cumpla todas las condiciones necesarias de seguridad para un aficionado para albergar un evento masivo. Entonces, de acuerdo al aforo también,
se da o se ponen las condiciones para darle una licencia deportiva. Usted ha manifestado que la Secretaría del Deporte será la encargada de emitir esta normativa. Sí. Es decir, la regulación, si se quiere, para dar cumplimiento a lo que en macro dice la norma sobre este tema. ¿Esto es algo que todavía está pendiente? Sí, porque ellos tienen que crear, ahí hay un tiempo establecido para crear las normativas y ponerla a disposición, en este caso de las federaciones deportivas provinciales, y que se cumpla como dice la norma, ¿no? ¿Qué otros avances o innovaciones de pronto encontramos en esta ley? Bueno, la ley, como lo decía al principio, lo fundamental es que combina también al Ministerio de Educación a que dentro de su malla curricular haya una materia que vaya justamente direccionada desde los niños, de lo muy chiquito, a que no incurran en este tipo de hechos de violencia en el deporte. Pero el deporte tiene una característica de unir, de confraternizar, de integrar, o sea, por ningún motivo el deporte es violencia. Entonces, esto es algo yo creo que muy importante. El tema comunicacional también es muy importante porque también muchas veces hemos visto que por medio también de la comunicación se induce al hecho de violencia. Entonces esta ley también combina a que se radiquen este tipo de acciones y obviamente esperemos, por eso digo, estamos muy, muy tranquilos y confiados de que las cosas van a ir mejorando. Yo creo que así se lo está demostrando. El hecho de que se estén sacando las mallas de los escenarios deportivos es una muestra de que ya con esta normativa ya tienen una normativa o ya tienen un elemento jurídico las autoridades para poder actuar. Ya lo dijimos al inicio de este espacio asambleísta, Vera, es una norma que está vigente desde abril de este año y usted ha hecho énfasis también en la necesidad de hacer cumplir esta norma. Para ello será importante el seguimiento que, como Asamblea Nacional, que ha sido la instancia que ha dado paso a la aprobación de esta norma y a la vigencia de esta norma, efectivamente haga el seguimiento del caso. Sí, nosotros incluso hace unas semanas atrás tuvimos una reunión muy importante que la coordinó el ECU 911, donde estuvieron todas las autoridades relacionadas para hacer el cumplimiento de esta norma. Yo creo que aquí está también que ya comience a llegar a todas las autoridades del sistema de justicia, porque puede ser que en algunos casos no haya llegado la información, que nos daría mucha pena que así sea, o porque sería peor de que aún habiendo llegado no se la esté aplicando como corresponde. Eso sí sería un tema lamentable. Usted ha dicho algo fundamental, nosotros estamos muy pendientes de hacerle un seguimiento para que esta normativa se cumpla como debe ser. Para finalizar, asambleísta Vera, ¿podríamos decir que esta norma un poco podría ir de la mano o se complementaría en este caso con la ley del deporte, que también será una ley que se tratará en lo posterior? Bueno, la ley de deporte regula la forma, la estructura y control del Sistema Nacional del Deporte, ¿no? En el tema de los organismos deportivos de masificación, de formación y obviamente pues, se podrían también coger algunos articulados como el tema de las licencias deportivas. Yo creo que por eso hablaba de que de pronto se puede fortalecer de la mano de esta otra norma. Más aún que estamos ahora en la reforma a la ley del deporte, pues indudablemente sería, de seguro va a ser muy importante que también salga fortalecido desde la misma ley esta idea que también está en este caso en el COI. Me queda un minuto y me gustaría cerrar precisamente con este tema porque se ha dicho que será una de las prioridades también luego del receso legislativo. Sí, indudablemente. Y afortunadamente está también en la comisión en la cual también estoy, en la Comisión del Derecho a la Salud. Es una prioridad porque el deporte, lamentablemente, después de que se cambió la ley que fue aprobada en el 2005, se la aprobó la nueva en el 2010, pues hubieron situaciones que lamentablemente están haciendo que haya un retroceso en el tema del deporte a nivel nacional. ¿La eliminación del Ministerio del Deporte, por ejemplo? Bueno, la eliminación del Ministerio del Deporte en sí no ha incidido en este tipo de situaciones, porque al mismo darle a la Secretaría el rango de ministro, no ha tenido mayor variación, no ha sido lo mismo. El tema más es estructural, la misma estructura de la ley, que no le da también a las autoridades desde acá arriba la posibilidad de tener esa herramienta para poder ayudar de una mejor manera al Sistema Nacional del Deporte. En eso sí, el hecho de la experiencia, haber sido coordinador zonal de deporte, haber sido presidente de una federación deportiva provincial, pues yo creo que nos da la posibilidad de aportar muchísimo en la construcción también de esta ley. Y tendremos tiempo más adelante para profundizar también en esa iniciativa.
conforme vaya avanzando justamente su tratamiento aquí en la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a usted por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder estar acá y hablar de la temática que nos corresponde, ¿no? Ha sido la presencia del asambleísta Carlos Vera a propósito de este análisis que hemos provocado alrededor de la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte. En este espacio, conoce la ley en el marco de TVL Noticias. Hasta aquí esta emisión, amigos. Una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias.